Público, por supuesto, de la Propiedad y Comercio, con el Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco. De verdad es un gusto tenerlos nuevamente, ver que hay muchísimas personas interesadas en este muy buen tema, y vamos a ver que tenemos expositor de lujo como siempre. Y pues nada más darles la bienvenida y pues bueno, invitarlos para que sigan estando con nosotros en todos los eventos que estaremos haciendo. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí, y pues les cedo el uso de la voz a Julián también. Muchas gracias, maestra. Agradecerles a todos, a la maestra Karen Camarena, al Colegio de Corredores representado por ella misma, al corredor público Daniel Castillo. Muchísimas gracias por su tiempo para poder nutrir nuestros conocimientos con esta exposición. Agradezco también a todo el personal del registro público que en este momento nos apoya también con su tiempo y con toda la disposición para obtener un poco más de conocimientos cada día. Muchísimas gracias, y pues le cedo el uso de la voz a Alejandra López. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, muy bendecido martes. Su servidora tiene el gran y maravilloso honor de moderar esta plática de nuestro querido maestro Edgar Daniel Castillo Ortega, y el Colegio de Corredores Públicos se congratula de en algún momento haber firmado el convenio con el Registro Público de la Propiedad y Comercio y buscar estas alianzas y estos espacios académicos donde se busca unificar criterios, donde se busca establecer ese contacto con los chicos registradores y con el público en general para nutrirse con estas pláticas tan maravillosas en el mundo del derecho mercantil y en el mundo societario. Exclusión de socios, derecho de retiro y separación, que nos honra el maestro Edgar Daniel Castillo Ortega para darnos este tema. Si me permiten, voy a dar una muy breve semblanza curricular del maestro Daniel Castillo. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en análisis tributario por la misma casa de estudios, tiene una maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, es máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea por la Universidad Carlos III de Madrid, forma parte del Banco de Consejeros Independientes del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, es certificado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco para llevar a cabo métodos alternos de solución de controversias, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y aparte de todo eso, es autor del libro de la protección a los derechos de minoría en la sociedad anónima ordinaria. Está publicado por Editorial Tirán lo Blanc y es corredor público número 78 de la Plaza del Estado de Jalisco. Sabemos también que por ahí estás preparando otros libros, Dani, que será maravilloso para todos poder tenerlos en nuestras manos y leerlos y luego presentarlos. En esta ocasión viene a compartirnos el tema exclusión de socios, derechos de retiro y separación. Maestro Daniel, la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y si tienen alguna pregunta en el transcurso de la exposición, las pueden hacer en los comentarios y en la medida de que nos permita la exposición y el propio expositor, la daremos, y si no, al finalizar su exposición. Muchas gracias, y maestro Daniel, todos de usted. Oh, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Gracias, Ale, por la presentación. Y pues bueno, es un gusto poder estar aquí platicando de un tema que es uno de tantos temas de derecho mercantil muy interesantes y que pues me resultan de peculiar interés, ¿no? La realidad es que este tipo de cuestiones a mí me encantan, me apasionan en el buen sentido del término. Entonces espero poder transmitir un poquito de estas ideas que evidentemente no están escritas sobre piedra y que habrá puntos ahí que pueden generar debate, y justamente de eso se trata, ¿no? De eso se trata el derecho en general. Para empezar, tenemos que tener algunos
presupuestos, algunos puntos de salida que tienen que quedar muy claros, algunos puntos de entrada, mejor dicho, que tienen que quedar muy claros para después atacar de lleno el tema del que vamos a platicar. Lo primero que tenemos que tener en mente es que los socios de cualquier tipo de sociedad, en principio, tienen el deber de permanecer en la sociedad mientras subsista. Justamente el requisito previsto en la ley de sociedades mercantiles respecto de indicar la duración de la sociedad desde el momento en el que se va a constituir, justifica esta cuestión. Hay un principio de permanencia. Sin embargo, hay ciertos casos en donde se va a conceder a los socios un derecho de retiro, ¿sí? Hablando de un derecho de retiro en un sentido amplio, después vamos a ver las particularidades, ya sea porque la propia ley lo va a determinar así o también porque vía estatutaria se pueda estipular este tipo de derechos. Las sociedades personalistas, esta clasificación entre sociedades capitalistas y personalistas, por su propio carácter, intuito persona, y por la responsabilidad en que incurren todos o alguno de los socios en ese tipo de sociedades, la ley concede un derecho de retiro en hipótesis que son más amplias y que no operan en términos generales, o sea, en términos de ley, no operan u operan en menor medida en las sociedades capitalistas, particularmente en la sociedad anónima, que es sobre la que me voy a enfocar en esta charla. ¿Por qué? Porque es el tipo de sociedad evidentemente más importante, no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces, vamos a abordar ciertos tópicos, insisto, todavía a manera de introducción, para tener estos presupuestos en cuenta al momento de desarrollar ya con particularidad los derechos de retiro en sentido amplio, que por ellos entiendo tanto el derecho de separación como el derecho de retiro en sentido estricto, y posteriormente continuar con la exclusión de accionistas. Entonces, lo primero que hay que tener, bueno, continuando con esto, además de o relacionado con este principio de permanencia de capital, esto está relacionado precisamente con los principios de protección del capital social. El capital social es la garantía fundamental que va a tener todo tercero respecto de la solvencia de la persona moral con la que contrata, y esta garantía además es válida frente a los propios socios de que la suma de las aportaciones que están efectuando se les van a reintegrar en un momento posterior al momento de concluir con la sociedad, cuando la sociedad se liquida. Entonces, si nosotros entendemos que este capital social está protegido por una serie de principios doctrinales que se consagran a nivel legislativo, que evitan que ese capital se merme durante el periodo de vida de la sociedad. Si entendemos también que una sociedad constituida no debe reembolsar libremente o en cualquier momento, no debiera estar sujeta al capricho de un socio, de un accionista, para retirar en cualquier momento y de manera inmediata las aportaciones que efectuó, vamos a entender que el derecho de retiro y el derecho de separación se justifican y tienen una cierta regulación para que este reembolso no pueda ser, insisto, efectuado libremente. Ello podría incluso considerarse que afecta derechos de terceros, ¿sí? Esta garantía del capital social se establece por la ley no solo en beneficio de los socios, sino principalmente de los terceros, ¿no? Con quienes entran en relación con toda sociedad. Entonces, debe reconocerse esta obligación, en principio, que recae sobre todo socio, para que sus aportaciones permanezcan. Pero, ¿cuál es la salvedad? Justamente que cuando por un acuerdo mayoritario se modifiquen sus derechos o se cambien las características que se contemplaron inicialmente para esta sociedad, ya sea desde el momento en el que la sociedad se constituye o en un momento posterior. Por aquí comentan algo respecto del audio, no sé si se escucha bien. Sí, ok, bueno, muy bien. Si en algún momento hay algo generalizado, me lo comentan. Entonces, en estas hipótesis en donde el contrato social se ve modificado, la ley concede el derecho de separación, y de la misma manera
existe la obligación de la sociedad de respetar el estatus de accionista, el estatus de socio, en palabras de Barrera Graf, pero siempre que a su vez este socio no incurra en incumplimiento de sus obligaciones frente a la sociedad o deje de reunir los requisitos que la ley o que vía estatutaria se establecen, porque de lo contrario entonces viene también el derecho a su exclusión, ¿sí? Es decir, aquí la ley trata de equilibrar ese principio entre permanencia y salida. Y esto es justamente un problema de gobierno corporativo. ¿Qué tiene que ver esto de lo que estamos hablando con la cuestión del gobierno corporativo? Realmente es bastante relevante y lo podemos ver implícito en lo que se llama el costo de agencia, ¿sí? En lo que en general se denomina así, problema de agencia, costo de agencia. ¿De dónde viene? Conforme la actividad económica fue exigiendo mayores requisitos de especialización del siglo XIX en adelante, la sociedad anónima adquirió un protagonista en el mercado y hoy por hoy constituye el vehículo de inversión por autonomacia, ¿no? El más importante. La sociedad o la economía contemporánea no se entendería sin esta institución jurídica, sin la sociedad anónima. Su desarrollo obedeció por grandes ventajas que dotaba a los operadores jurídicos, desde ser una persona jurídica que tiene su propia personalidad, la limitación de la responsabilidad que tienen los accionistas que participan en ella, hasta la naturaleza transferible de sus acciones, ¿no? Todo este fue un conjunto de ventajas que la llevaron a desarrollarse. Sin embargo, la propia institución, como cualquier cosa, pues también tiene algunas problemáticas o algunos puntos que se tienen que considerar y áreas de oportunidad a mejorar. En lo que ahora nos interesa, y hablando de este tema del costo de agencia, la separación estructural entre capital y administradores ha constituido un incentivo a través del tiempo para que los administradores puedan tomar todo tipo de decisiones sin considerar propiamente, o sea, en el día a día de la sociedad, sin considerar a los propietarios, a los accionistas, ¿sí? Esto fue lo que conllevó en gran medida al desarrollo de estos temas de gobierno corporativo en las últimas décadas. Y esta fisonomía del problema de agencia justamente se traslada en las sociedades que tienen un capital concentrado a la relación que existe entre accionistas mayoritarios, que son los que van a controlar a la sociedad, y los minoritarios, que son los que tendrán que pasar por las decisiones que adopte la mayoría. Esto es justamente lo que se denomina costo de agencia. ¿Y qué tiene que ver con esta cuestión? Y principalmente con el gobierno corporativo. Entre mayor sea la protección que se otorga a un accionista minoritario y en general a los acreedores sociales, más dispuestos van a estar los inversores, los terceros, a participar y a proveer capital social a un menor costo. Y así se va a aumentar o se aumenta la eficiencia y el valor económico de las empresas. ¿Sí? Aumenta el acceso a financiamiento, disminuye el costo de capital, mejora el desempeño, favorece en general el tratamiento de todos los grupos de interés, de los stakeholders, como se denomina. Entonces, todo esto es lo que hay detrás de la necesidad de abatir estos problemas de agencia, que han sido o han adquirido una cierta notoriedad a partir de, insisto, de un par de décadas detrás hacia acá. Se han buscado mantener en equilibrio estos intereses y en este debate ha sido muy interesante o muy relevante tanto la doctrina como las instituciones internacionales, particularmente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, cuenta con unos principios de gobierno corporativo que han servido como base para que las legislaciones de los distintos países se puedan ir alineando y se tengan principios más o menos homogéneos. Sin ir más lejos, aquí en México se han ido adoptando algunos de esos principios, aunque de manera parcial, como es normal, y de esta forma se van adoptando ciertos estándares internacionales. Esto se vio en un primer momento en derecho mexicano con la introducción de la SAPI en la Ley de Mercado de Valores en 2006. Ya particularmente el derecho de retiro
que, insisto, abarca separación y retiro en sentido estricto, es una herramienta que se recoge en estos principios de la OCDE como principio de buen gobierno corporativo y que se encuentra plenamente regulado en la Ley de Sociedades Mercantiles desde su inicio, desde 1934. Además, es importante tener en cuenta la relevancia que tienen estos mecanismos de salida dentro de este entorno de una sociedad. Y esto lo podemos apreciar tanto a nivel de inversionistas, de accionistas que se invitan a participar a una sociedad, para los accionistas preexistentes y para la sociedad misma. Para poder identificar o a manera de ejemplo, identificar de manera muy clara esta relevancia, pues pensemos en una sociedad que necesita realizar una colocación privada de acciones, necesita capital para llevar a cabo su objeto, las actividades que tiene proyectadas, y básicamente va a invitar, esto es de lo más común, ¿no? Seguramente todos lo hemos visto en mayor o menor medida, va a invitar a personas concretas para entrarle, para suscribir acciones y participar en la sociedad que vía suscripción de acciones. Entonces, es normal que estos, los voy a llamar inversionistas invitados, accionistas invitados, pues para que aporten su capital tengan ciertas exigencias. Y una de ellas, aunque no es una cuestión evidentemente, les decía, escrita en piedra, ¿no? Pero la práctica sí lo demuestra. Una de ellas es que se establezcan mecanismos de salida adecuados para que en un momento dado, bajo ciertas hipótesis o en caso de actualizarse ciertas circunstancias, los accionistas puedan salir de la sociedad, estos inversionistas, accionistas invitados. Por otro lado, los accionistas originales, también les voy a llamar así, los que previamente existían en la sociedad, que no necesariamente van a ser los fundadores, sino los tenedores de las acciones antes de que este inversionista invitado suscriba acciones. Estos accionistas originales casi siempre tienen ciertos vínculos personales entre sí, es lo que comúnmente también se llama family and friends, ¿no? Es con quien se empieza, de donde primero se empieza a buscar capital vía suscripción de acciones. Con frecuencia, pues este grupo de accionistas también van a manifestar una inquietud acerca del riesgo de que si se sobreregula este derecho de retiro, tratando de atraer a estos inversionistas invitados, produzca una eventual descapitalización de la sociedad o que se utilice, que pueda ser utilizado como un instrumento de presión para apoderarse de la sociedad o en un momento dado hacer que vía principio de mayoría actúe en contra de los intereses de estos accionistas originales. Entonces, esta es la relevancia justamente del tópico de los derechos de salida, derechos de separación y retiro y también propiamente de exclusión. Y pues bueno, es lo que vamos a analizar. Todo esto ha sido de forma introductoria, ¿no? Ahora sí, vamos a ir analizando los derechos, su forma de ejercicio, los límites legales que pesan sobre ellos y, muy relevante, los límites convencionales que pueden establecerse vía estatutaria. Bien, entonces, el primero de estos derechos es, el primero de estos derechos que vamos a analizar, no porque estén en orden de relevancia, simplemente será nuestro punto de partida, de algún punto teníamos que partir, es el derecho de separación. ¿Sí? Vamos a revisar su fisonomía societaria y después analizaremos la disposición que lo regula, que es el artículo 206 de la ley. Primero, tenemos que tener en cuenta el principio mayoritario y su correlativo, que son los accionistas disidentes. ¿Sí? La sociedad anónima como negocio social, como contrato social, no es un contrato completo. Es decir, no es un negocio jurídico que establezca las conductas que deben observar cada una de las partes en cada una de las situaciones posibles. Es por ello que se establece un mecanismo para que se puedan tomar decisiones durante la marcha, durante la vida de la sociedad. Justamente la asamblea, tratándose de una sociedad anónima, es el órgano que tiene esta función. ¿Sí? Va a completar
el contrato social, resolviendo las materias más relevantes que no se encuentren previstas al momento de la constitución de la sociedad, ¿no? Y de esta manera va a completar el negocio societario en los puntos no acordados previamente por los accionistas. Ejemplos de esto hay muchos, ¿no? El liquidador, te dice la ley que el liquidador debe ser nombrado al momento de acordar la disolución, salvo que no se haya designado previamente, ¿no? Si se designó previamente al momento de constituir la sociedad, por ejemplo, pues ya está, ¿no? No hay que completar ese punto. Pero lo normal es que no ocurra esto y la asamblea será la encargada del día a día tomar, no del día a día, poder a través del tiempo tomar los acuerdos que correspondan para completar este contrato social. En los primeros tiempos de la sociedad anónima, cuando comienza a desarrollarse, cuando nace y comienza su evolución, modificar, hacer cambios al estatuto social requería de la aprobación de cada accionista, es decir, había una regla de unanimidad. Sin embargo, esta exigencia de unanimidad pues, se vio que era bastante ineficiente como un medio de gobernanza, ya que implícitamente otorga el derecho de veto a cada una de las personas que están participando, ¿sí? Porque si se requiere unanimidad con uno solo que no esté de acuerdo, evidentemente se va a paralizar la gestión social y no se van a tomar o no se van a llevar a acuerdos, no se llegaría a acuerdos, ¿no? La sociedad no podría evolucionar. Es por esto que paulatinamente se fue acogiendo o se fue sustituyendo este principio de unanimidad por el principio de mayoría, de manera que la resolución que es adoptada por la mayoría, reuniendo, claro está, los requisitos legales previstos para ello, se considera la voluntad de la sociedad, es la voluntad social. ¿Bien? Ahora, aunque este principio de mayoría es mucho más eficiente que el criterio de unanimidad, tampoco va a estar exento de críticas. Al imponer a la mayoría una decisión que se toma y que se toma válidamente al resto de los accionistas, el grupo mayoritario puede decidir sobre el curso que va a tomar la sociedad, sobre los bienes sociales o cualquier otro tipo de acuerdo que podría no haberse tomado por los accionistas al momento de constituir la sociedad, donde si hay unanimidad, ¿no? Cuando comparecen todos los accionistas ante el fedatario público a constituir la sociedad, todos están de acuerdo en las bases sociales. Sin embargo, entonces, a través del tiempo, la mayoría puede imponer cambios respecto de los cuales la minoría tiene que actuar. Ese justamente es el problema de agencia del que hablaba yo al principio, ¿sí? Esto genera los incentivos para que una mayoría pueda tomar acuerdos en perjuicio de los socios minoritarios, o tal vez no en su perjuicio, o por lo menos sin que les importen cuáles son sus opiniones o cuáles son los intereses que estos tengan. Entonces, en todo este contexto, el derecho de separación justamente va a servir para equilibrar, es una herramienta legal que va a mitigar este problema de agencia entre accionistas mayoritarios y minoritarios, ¿sí? Dado que en una sociedad con capital concentrado, que es en lo que nos estamos enfocando, digo, creo que ya lo han ido perfilando, ¿no? En la plática me estoy enfocando en sociedades con capital concentrado, particularmente sociedades ordinarias, no abiertas, no públicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las sociedades públicas, pues el derecho de salida, digo, pues, vendo mis acciones y ya, ¿no? Son de fácil negociación. Aquí no. Hablamos de una sociedad con capital concentrado, en donde las decisiones de la asamblea van a ser fuertemente influidas, o mejor dicho, corrijo, directamente decididas por el grupo controlador. Entonces, en ellas el derecho de separación es un mecanismo que de cierta manera va a permitir al accionista disidente no someterse o pasar por lo que válidamente decidió la mayoría, ¿sí? Partimos de un acuerdo que es válido, es decir, no está viciado, simplemente es válido y se tomó un acuerdo en seguimiento del principio de mayoría. Entonces, este derecho tiende a proteger a este accionista minoritario o accionista disidente, aunque desde mi punto de vista yo no lo considero propiamente como un derecho de minoría, contrario a lo que ampliamente se llega a decir, ¿no? Que el derecho de separación constituye un derecho de minoría. Yo no lo veo así, yo lo veo como un derecho que le corresponde de manera aislada e individual a cada socio. ¿Por qué? Primero, no se trata de una excepción al principio de gobierno de la mayoría. Es decir, partimos
de un acuerdo que es plenamente válido, y los derechos de minoría se tratan de aquellos en los cuales se concede a un accionista o a un cierto grupo un derecho que es concurrente con el de la mayoría, es decir, no es propiamente una excepción, sino que la minoría concurre con la mayoría en un determinado acto. Un ejemplo muy claro de esto es el derecho a elegir consejero por parte de una minoría, que se regula en el artículo 144 de la ley, en el cual, con independencia de cualquier votación, el grupo minoritario tiene derecho a designar un accionista cuando el consejo esté integrado por 3 o más, ¿no? Entonces, de forma concurrente, la minoría participa con la mayoría, lo que evidentemente no ocurre en este derecho de separación, ¿no? Es una cuestión totalmente distinta. No es tampoco una excepción al principio que establece el artículo 200 de la ley, que recordemos es el que asienta este principio respecto de que las resoluciones legalmente adoptadas son válidas y obligan a ausentes y a disidentes, el principio de la fuerza jurídica de las decisiones de la Asamblea. Este artículo o este derecho de separación tampoco constituye una excepción porque, insisto, no se trata de restarle eficacia al acuerdo de la mayoría. Simplemente se trata de que el accionista que no estuvo de acuerdo con esa decisión y que considera que el acuerdo puede ser adverso a sus intereses, puede, digamos, retirarse de este campo de batalla que ya perdió para que las consecuencias no le vayan a afectar de ninguna manera, ¿no? Entonces, es un derecho, sí, individual, para separarse, pero no implica ninguna excepción a la regla de la mayoría. Una vez que se ejercita de manera totalmente potestativa este derecho, porque el accionista puede o no puede ejercerlo, ¿no? Será el accionista disidente, me refiero, puede o no puede ejercerlo. Pero una vez que lo ejerce, conlleva un reembolso de naturaleza forzada, ¿sí? Es decir, la sociedad que corresponde va a tener que disminuir su capital social, cancelando las acciones y entregando la cantidad que corresponde, que este es otro tema que enseguida vamos a entrar ahorita que analicemos el 206, pero tiene que cancelar acciones y reembolsar, ¿sí? Es entonces una disminución que no se encuentra sujeta al principio de mayoría. Aquí sí ya es una excepción. ¿Por qué? Porque la Asamblea vamos, ¿qué es lo que correspondería a en cuanto a quórum de asistencia y de votación para que una sociedad pueda disminuir su capital social? Bueno, hablando de una anónima, tendría que haber un quórum del 75% en primera convocatoria y que el acuerdo se tomara por accionistas que tengan la titularidad de más del 50% de las acciones. Todo esto, aquí sí, este principio de mayoría queda de lado al momento en el que se ejerce un derecho de separación, porque la sociedad tiene que reembolsar el importe de las acciones, no está sometido pues a un acuerdo propiamente, sino que el reembolso es de naturaleza forzosa. Y esto tiene una naturaleza disolutiva. Aquí la doctrina, en general, mayoritariamente, entiende el ejercicio del derecho de separación de un accionista disidente como una hipótesis de disolución parcial de una sociedad anónima. ¿Por qué? La separación del accionista implica que ha llegado a su fin su permanencia dentro de la sociedad. Por tanto, se le restituyen sus aportaciones, en su caso, el cobro de la respectiva utilidad, todo lo cual se va a sintetizar en el pago del valor de sus acciones. Entonces, y en síntesis, derecho de retiro lo vamos a, en mi concepción, constituye un mecanismo que va a componer intereses contrapuestos de los accionistas frente a una modificación relevante, sustancial del estatuto social. Y este equilibrio se va a lograr permitiendo a la mayoría tomar los acuerdos que considere válidamente, porque, insisto, está el principio de mayoría, es válido, todo lo puede hacer, pero por el otro, aislando al accionista disidente de las consecuencias que en su visión pueden ser adversas, ¿sí?
Todo esto mediante un mecanismo disolutorio consistente en obligar a la sociedad a reembolsar el valor de las acciones. Y entonces, ahora sí, terminado este análisis de la fisonomía de este derecho, vamos a entrar a cómo lo regula la ley. Y aquí les pongo textualmente lo que establece el artículo 206. Le voy a dar lectura. Cuando la Asamblea General de Accionistas adopte resoluciones sobre los asuntos comprendidos en las fracciones 4, 5 y 6 del artículo 182, cualquier accionista que haya votado en contra tendrá derecho a separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus acciones en proporción al activo social, según el último balance aprobado, siempre que lo solicite dentro de los 15 días siguientes a la clausura de la Asamblea. Bien. Esto es lo que dispone la norma. Y para refrescarnos la memoria, ¿no? Y tenerlo aquí a la mano, ¿cuáles son esos tres supuestos del artículo 182? Cambio de objeto, cambio de nacionalidad de la sociedad y transformación de la sociedad. Entonces, este derecho de retiro corresponde en principio a cualquier accionista. ¿Por qué hago la acotación? Porque también, debiera corresponder a cualquier accionista. Hasta antes de la reforma del 2014, a la cual voy a hacer referencia un montón de veces de aquí en adelante, y enseguida lo vamos explicando, pero hasta antes de esa reforma, únicamente podían expedirse en una sociedad anónima acciones de voto limitado que iban a otorgar siempre derecho de voto en cuanto a los asuntos de asamblea extraordinaria referidos en la fracción primera, segunda, tercera, cuarta, primera, segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima del 182. Entonces, la cuarta, la quinta y la sexta son concurrentes con el derecho de separación, ¿sí? Como ya vimos. ¿Qué quiere decir esto? Que los accionistas de voto limitado también tenían este derecho de separación, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí tenían voto en este tipo de asuntos. Ahora, con esta reforma de 2014, se establece la posibilidad de emitir acciones que restrinjan el derecho de voto en mayor o menor medida o incluso que lo supriman en su totalidad. Entonces, sería importante también reformar el régimen legal del derecho de separación para que este tipo de accionistas también tuvieran la oportunidad de separarse. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos, aquí me faltaba hacer la acotación, aquí en esta diapositiva hasta abajo transcribo también el contenido del artículo 206, porque como voy a estar haciendo referencia a él, pues para poderlo ver, ¿no? Entonces, uno de los requisitos, les decía, es que el accionista haya votado en contra. Entonces, esto obligaría a un accionista sin derecho a voto de ese asunto, o en estos asuntos, cambio de objeto, transformación y cambio de nacionalidad, a tener que someterse al principio de mayoría sin que cuente con este derecho de separación, lo cual es grave. Desde luego tiene el derecho de retiro tratándose de una SADCB, pero funciona distinto y hay ciertas restricciones, lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí ya perfilamos justamente esta necesidad, esta conveniencia de reformar el diseño legal vigente, pero aún hay más, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? O durante el transcurso de la charla. Este derecho, continuando, es imperativo, no es excluible, no se puede limitar vía estatutaria y no puede ser por lo mismo restringido porque constituye una facultad excepcional del accionista para protegerse frente a la voluntad mayoritaria. Y funciona particularmente, sus supuestos de procedencia es que se tomen los acuerdos de los que ya hicimos referencia, ¿no? Vamos a ver algunas particularidades. ¿Por qué la ley establece que el cambio de objeto da pie al accionista disidente a separarse? Sabemos que el objeto social es una de las cláusulas esenciales del contrato de sociedad. Esto lo dispone el artículo 6 conjuntamente con el artículo 7 de la ley. Tiene como finalidad el determinar específicamente cuáles son las actividades que la sociedad puede llevar a cabo. Esto pues, es hasta cierto punto obvio. Sin embargo, es todavía más importante. La declaración del objeto social es quizás incluso el elemento más importante en cuanto al tema
de capacidad jurídica de la sociedad. ¿Por qué? Porque el objeto está relacionado con lo que puede hacer la sociedad, con la capacidad de la sociedad. En términos del artículo 10 de la Ley de Sociedades Mercantiles, quienes tienen las facultades de representación orgánica pueden realizar tienen implícitamente todas las facultades para realizar las actividades inherentes al objeto social. Entonces, realmente este objeto social tiene una relevancia bastante importante. De ahí que justamente se otorga al accionista que no está de acuerdo en que una sociedad cambie de objeto este derecho de separación. Ahora, desde mi perspectiva, se tiene que entender que se habilita este derecho de separación únicamente cuando lo que se modifica es el objeto principal o específico, ¿no? Lo que normalmente llamamos como el objeto preponderante de una sociedad, lo que realmente realiza, no un objeto accesorio. Y además, hablando del objeto principal o específico, debería de tratarse de cambios profundos o amplios que vayan a cambiar sustancialmente la actividad de la sociedad. En últimos tiempos se han venido muchos cambios del objeto social por todo este tema del REPSE, ¿no? De la reforma laboral. Entonces se acercan mucho con nosotros los empresarios para hacer modificaciones y delimitar su objeto social. Esto puede dar o no pie al derecho de separación. Depende de estas pautas que les estoy comentando, ¿no? A ver, ¿se trata del objeto principal, sí o no? ¿Se trata de una actividad que realmente realizaba la sociedad? Pues evidentemente no, porque por algo le están suprimiendo, ¿no? De su objeto social. Entonces, todos estos elementos se tienen que analizar y tienen que ponderarse para ver si en un caso en particular va a ser causal o va a habilitar este derecho de separación. La segunda, transformación de la sociedad. Antes de eso, Dani, si me permites, la maestra Tere de la Concha pregunta si es cambio de objeto social añadir alguna actividad adicional. Ok, bueno, creo que habría que también que ponderarlo, ¿no? Si es añadir, pero no se está sustituyendo, o sea, no se va a dejar de hacer lo que la sociedad venía realizando con anterioridad, probablemente no se habilite. A final de cuentas hay que ver lo que hay detrás, ¿no? Lo que cuida la ley es que el accionista, oye, a mí me invitaron a participar en un negocio de venta de zapatos, ¿no? Producción y venta de zapatos. Y a mí me gustó, ¿no? Me encantan los zapatos, entonces yo le entro, ¿eh? Y después resulta que la mayoría vota para que ya no vendan zapatos y pues ahora se van a dedicar a los taxis, ¿no? Entonces dice, oye, no, hombre, pues es que eso a mí no me interesa, yo no le habría entrado a ese negocio, ¿no? Los taxis ya van de salida, los Ubers o las plataformas los están sustituyendo, no sé, digo yo por decir algo, ¿no? Entonces creo que de esto dependerá realmente el que se habilite este derecho de separación en mi concepción. ¿Sí? Y bueno, continuando entonces, la siguiente fracción me estaba brincando yo, la siguiente que es cambio de nacionalidad. Yo ya les hablaba de transformación, pero antes que eso, el cambio de nacionalidad. Cuando una sociedad es de nacionalidad mexicana, nos dice el artículo 8 de la ley de nacionalidad, que tendrán esta nacionalidad cuando se constituyan conforme a leyes mexicanas y tengan en México su domicilio legal. Son estas dos condiciones. Entonces, si una sociedad anónima calificable como mexicana, conforme a este artículo 8, transfiere su domicilio al extranjero, esto habilitaría el derecho de retiro. ¿Por qué? Porque perdería la nacionalidad mexicana, con independencia de que asuma otra nacionalidad o no, dependiendo ya del país al que se vaya y del estatuto de cada país, ¿no? Ese ya es otro tema, pero esto habilitaría el derecho de separación. ¿Por qué? Evidentemente porque un accionista se somete a una ley, a una sociedad legislada en México. Si cambia de nacionalidad, pueden cambiar las reglas del juego y entonces pues ya no estar de acuerdo y poder, por lo mismo, separarse, tener el derecho a separarse. Y el último, la transformación de la sociedad. Una transformación, en términos así muy rápidos, es un cambio del tipo social que con anterioridad tenga la sociedad, ¿no? Así de sencillo. Si es una SA y se cambia una SDRL a una SA o cualquier otro tipo de cambio
valga la redundancia, del tipo social, del tipo de sociedad. No, si no hay cambio, no hay transformación. La sociedad puede acordar un montón de cambios estructurales en su estatuto, pero si no asume un tipo social distinto, entonces no hablamos de una transformación. De ahí que para un gran sector de la doctrina, y integrado por grandes juristas como Barrera Graf, por ejemplo, a cuya opinión yo me uno, el cambio de capital variable no constituye una transformación de sociedad. ¿Sí? No obstante que el artículo 227 así lo diga o así lo dé a entender, pero la realidad es que se trata de un simple cambio de régimen en cuanto a la modalidad del capital y no en cuanto a la naturaleza de la sociedad. Y bueno, ¿por qué se justifica esto? Pues evidentemente, oye, si yo le entré, voy a poner un ejemplo muy extremo, ¿no? Lo voy a llevar al extremo simplemente para que se entienda, aunque son muy pocas las sociedades en comandita que hay, pues, todavía las hay, ¿no? Entonces, si una sociedad anónima se transformara en sociedad en comandita, ¿qué sucede? Que los accionistas comanditados van a asumir una responsabilidad solidaria por las deudas sociales, se les está imponiendo una responsabilidad mayor. Evidentemente, por eso tienen el derecho de retirarse. Oye, no, yo le entré a una sociedad anónima limitando mi responsabilidad al importe de mis aportaciones y por ende me retiro. Y hay un supuesto adicional. No obstante que aquí el artículo 206 nos habla de esas de esas 3 fracciones para habilitar el derecho de separación, hay otro artículo que se incorpora con posterioridad a la ley, que es el 228 bis, en donde se regula la escisión. Y en su fracción octava se concede a los accionistas que hayan votado en contra del acuerdo de escisión el derecho de separación y hace una remisión al artículo 206. Entonces, este es otro de los supuestos. La escisión es un supuesto no contemplado en el 206, pero que también se le incorpora vía remisión que hace el 228 bis. Y esto también lleva a otra reflexión interesante. Si la transformación se contempla como parte o habilita el ejercicio del derecho de separación, la escisión igual. ¿Por qué el legislador no habrá incluido la fusión? La realidad es que la fusión no da pie, así de entrada, tal cual, y hablándolo en los términos literales de la ley, no da pie a ejercitar el derecho de separación, salvo que se adicione como cláusula vía estatutaria. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. ¿Sí? ¿Por qué no lo incluyó el legislador? No lo sé. Tal vez consideró que si se fusiona una SA con una SA, pues el régimen sigue siendo SA, pero ¿qué tal si no sucede así? ¿No? ¿Qué tal si se van a fusionar 2 SA y del producto de esa fusión va a surgir una sociedad en comandita, ¿no? Volviendo a este tipo de ejemplos de los que les digo que nos ayudan a visualizar con más claridad el efecto. Pero bueno, ahí está esta cuestión. En cuanto, o continuando con la procedencia, se requiere que el accionista disidente, el que quiera ejercitar este derecho, haya votado en contra, razón por la cual, si no se encuentra presente en la asamblea o si se abstiene de votar, esto no sería suficiente para habilitarle el derecho. Por otra parte, si el accionista vota en contra solo con una parte de sus acciones, pues evidentemente va a conservar el derecho por esa parte. La ley otorga un plazo para el ejercicio breve, es de 15 días desde la clausura de la asamblea para que se pueda notificar. No habla de alguna formalidad en particular, la recomendación es que pues, se notifique el ejercicio del derecho de forma fehaciente, ¿no? A través de su amigo corredor público, probablemente, ¿no? Y de esta manera quede claro que se está ejercitando el derecho, aunque la ley no establece ninguna formalidad, como sí lo hace para el derecho de retiro, que lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, el punto, o uno de los puntos muy relevantes de esta regulación del artículo 206 es la determinación del precio que se tiene que reembolsar, o del valor, mejor dicho, que se tiene que reembolsar al accionista disidente. Y mientras te tomas tu café, Dani, te pregunto, bueno, una pregunta que creo que es el momento, del maestro Roberto Ponce. ¿La adopción de la modalidad de una SA a una SAPI o a una SOFOM es una transformación para estos efectos? Ok, desde mi punto de vista no lo es, porque
una SAPI es una sociedad anónima con una modalidad particular, ¿no? Lo mismo una SOFOM, es una sociedad anónima con una modalidad particular. Entonces, desde mi punto de vista, el asumir este régimen no conlleva una transformación, no estoy transformando mi tipo social. Esto es todavía más claro en el caso de la SOFOM, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una SA, la propia Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito te lo dice, es una SA hasta antes de la reforma también de 2014, pero esta fue otra reforma, fue en enero del 2014, no se establecía que una SOFOM tuviera que ser SA, pero a partir de ahí lo pone con toda claridad. Entonces, partimos que una SOFOM es una sociedad anónima, ¿sí? Esa es su naturaleza. Entonces, si asume esta modalidad, desde mi punto de vista, no se trata de una transformación. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Continúo o alguna otra? Adelante. Ok, muy bien. Entonces, la determinación, ¿no? En cuanto al quantum de reembolso, esta es una cuestión muy, muy relevante de este derecho. ¿Por qué? Debemos recordar que nos encontramos ante una salida forzada hasta cierto punto por parte de este accionista minoritario opositor frente al derecho de la mayoría de imponer un cambio trascendental a la estructura de la sociedad. Entonces, no se trata de una exclusión del accionista debido a culpa de él, ¿no? O a una conducta reprochable. Tampoco se trata de un retiro, digamos, lo caprichoso del accionista, que no, yo ya no quiero jugar y me salgo, ¿no? Entonces, el reembolso que se menciona por el artículo 206, desde mi perspectiva, debe entenderse en el sentido de que se pague al accionista su cuota en el haber social. Esto en proporción al valor nominal de las acciones liberadas que tenga o en proporción al importe exhibido de las acciones pagaderas, pero no que se le vaya a restituir simplemente la suma aritmética del valor nominal de sus acciones. ¿Sí? Es muy distinto, son temas distintos. Es decir, ok, yo suscribí 50 acciones con valor de 1,000 pesos por acción, bueno, entonces su valor nominal es de 50,000 pesos, pues yo no quiero que me reembolsen 50,000 pesos, sino la proporción que esos 50,000 representan respecto del patrimonio, respecto del haber social. Entonces, la ley hace referencia, en cuanto a la determinación del valor, al último balance aprobado, ¿sí? Dice, en proporción al activo social, según el último balance aprobado. Y esta determinación no es feliz, ¿no? Para decirlo de alguna manera. ¿Por qué? La fecha de este último estado puede encontrarse muy remota a aquella fecha en la que se esté ejercitando este derecho de separación. Sería mucho más adecuado que la ley considerara un estado financiero actualizado a la fecha del retiro, ¿no? De la separación, en donde se ejercita el derecho de separación. Además, cuando se menciona esto de último balance aprobado, pareciera referirse al balance anual que se tiene que someter conforme al artículo 172 a la aprobación de la Asamblea cada año. Y este balance tiene una esencia y una finalidad que no son adecuados para obtener los valores reales del patrimonio de una sociedad, ¿sí? Que a su vez estos valores reales debieran de ser la base para determinar la cuota que se debe pagar al accionista que se separa. Bien, en un balance esto es normal, son cuestiones contables, ¿no? De las que debemos tener una buena noción. Se integra un balance con un principio que le llaman de precaución, que implica la integración de ciertas reservas ocultas o indirectas por medio de primero, de una subvaloración de activo y, por otro lado, una sobrevaloración del pasivo, ¿sí? Este es el principio de precaución. Además, en el balance se encuentran integradas las reservas de ley que corresponden conforme al artículo 20 y 21 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Y todo esto es incompatible con la determinación de un valor real respecto de cada acción que se tiene que reembolsar al accionista. Entonces, hacer referencia al último balance es insuficiente. La contabilidad, aunque es un insumo necesario para para estimar el valor de una empresa, no es suficiente o visto de manera aislada, pues la contabilidad, no sé, tenemos que tener en cuenta que
no proviene, lo que se asienta en una contabilidad proviene de números estáticos, son números históricos, ¿sí? Está fundado en el registro de hechos pasados, no se incorporan estimaciones de flujos de futuro, de flujos de efectivo futuro. Tampoco va a capturar o de alguna forma reflejar el potencial de la empresa de crear valor. Es más, en la mayoría de los casos, los intangibles ni siquiera se están integrando a la información financiera. Entonces, realmente la contabilidad, o sea, hacer referencia a que se tiene que reembolsar conforme al último balance es totalmente insuficiente, sin mencionar que además es fácilmente manipulable, ¿sí? Lo que evidentemente alteraría este valor, que es lo que se le llama valor en libros, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de ese accionista invitado, inversionista invitado del que les hablaba al principio, que, oye, te están invitando a participar en esta sociedad y tú ves que en caso de entrarle y si hubiera una reforma estatutaria de este tipo, el valor que le van a reembolsar de sus aportaciones es un valor que no coincide con el valor económico de su propia inversión, pues evidentemente se la va a pensar o no le va a entrar o te va a aumentar el costo de financiamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un inversionista va a exigir un mayor premio por estar asumiendo un mayor riesgo, ¿no? Cosa perfectamente normal. Entonces, todo esto ha sido criticado por la doctrina, tanto en México como en otros países, solo que en otros países, ya sea vía jurisprudencial o vía reformas legales, sí han hecho eco ya en la práctica. Por ejemplo, en Delaware, la Corte Suprema de Delaware sustituyó un método de valoración que se fundaba en el pasado de una empresa. Es decir, volteaba a ver solo los valores históricos de la empresa. Y era el Delaware Block Method. Y lo sustituye por un sistema concentrado en el valor futuro de la empresa. Entonces, ahora sí permite proyectar, ¿no? También en el mismo sentido, pero ya a través de una reforma legislativa, en España se sustituyó el criterio de valoración en libros y actualmente utiliza un criterio que identifica como valor razonable. Entonces, todos estos cambios se van dando paulatinamente, conllevan la conveniencia también de reformar nuestro artículo 206 o la ventaja que se tiene es complementarlo vía estatutaria a través del régimen convencional, del cual también vamos a hablar más adelante. Entonces, una adecuada tutela del accionista frente a la valoración de la empresa en marcha necesita evidentemente de la contabilidad, sí, parte de ahí, pero tenemos que tomar en cuenta todos estos criterios para llegar a un valor real del reembolso, que resulte justo. La ley no establece, bueno, supongamos, ya tenemos un monto, ya se ejercitó, bueno, primero se ejercitó el derecho de separación, ya tenemos un monto, y el artículo 206 no nos dice en qué momento se tiene que pagar, cuándo pago, ¿sí? Y esta laguna puede ser importante, oye, ya te decreté el reembolso, pero ¿en qué momento pago? Y esto a diferencia de lo que sí se establece para el derecho de retiro, que enseguida lo vemos. Pero bueno, aquí aplicaría lo que dispone el artículo 83 del Código de Comercio, que establece en general que tratándose de deudas de carácter mercantil que no tengan un término prefijado por las partes, van a ser exigibles 10 días después de contraídas, ¿sí? Entonces, ahí está. Es un plazo muy breve para que se pueda reembolsar. Una pregunta. Bueno, sí. Rapidísimo. Rodrigo Villalobos pregunta en lo que nos comentaste hace un momento, que tiene un plazo de 15 días siguientes a la clausura de la asamblea. ¿Qué pasa si dentro de ese plazo no se solicita el reembolso? Bien, si no se ejercita el derecho de separación, caduca. ¿Sí? Tiene un término de caducidad, el derecho como tal. Se entendería que pese a que el accionista no estuvo de acuerdo con la decisión mayoritaria, o sea, pese a que fue disidente en la votación, no obstante, pues está conforme con continuar con la sociedad, ¿no? Por eso es que se establece este plazo breve, plazo de 15 días, que también puede ser ampliado estatutariamente, pero lo vemos más adelante, ¿sí? Entonces, y de hecho esto tiene que ver justo con esto, con la conveniencia de reformar el diseño legal vigente. Hay un montón de áreas de oportunidad que ya hemos ido destacando
durante esta pequeña charla, pero lo más importante desde mi punto de vista es el criterio de valoración. ¿Por qué? Porque la desventaja más notable del derecho, de este derecho, justamente consiste en la forma en la que se va a calcular el reembolso. Porque dependiendo de esto, se puede inclusive dejar vacío el contenido de tutela que ofrece el derecho de separación al accionista minoritario y desincentivar la inversión, como les hice ver en el ejemplo que les comentaba. Por ejemplo, nuevamente, ¿no? Una mayoría, suponiendo que se establece este criterio con base en valor contable, ¿sí? La mayoría podría así deliberadamente tomar algún acuerdo, no obstante sepa que los minoritarios no están de acuerdo, si estima esta mayoría que el ejercicio del derecho de separación no va a ser viable, económicamente hablando, para los minoritarios, porque la forma de cálculo les perjudica. Entonces es como, pues, te tienes que quedar aquí, ¿sí? O visto desde otra perspectiva, desde la del accionista minoritario, podría oponerse a una decisión, no obstante estar de acuerdo con ella, solo para ejercitar el derecho de separación, si de este mismo cálculo resulta que sus acciones tienen un valor menor al que le reembolsarían. Entonces, también se puede prestar a este tipo de conductas. Entonces, para un lado y para el otro, la conveniencia de reformar este diseño legal justamente es más susceptible, más relevante en cuanto a la forma de cálculo del derecho. Bien, entonces, con esto terminamos derecho de separación. Vamos a derecho de retiro, porque además ya vamos contratiempo, se nos está yendo muy rápido. La ley de sociedades mercantiles concede también a los socios y accionistas de sociedades con régimen de capital variable la facultad de desasociarse, ¿sí? Y esto de conformidad con los artículos 220 y 221 de la ley, que son los que aquí les presento. Y esta facultad justamente es la que se conoce como el derecho de retiro ya en sentido estricto. ¿Sí? Digamos, derecho de retiro es una especie, un género, perdón, que tiene dos especies, derecho de separación, que ya lo vimos, y derecho de retiro en sentido estricto. Así es como lo concibo, la doctrina de repente no es tan clara y le habla de una forma o de otra a ambos derechos y creo que ahí hay también una oportunidad para esclarecerlo de mejor manera, ¿no? Entonces, consiste tal cual en la facultad que tiene todo socio de alguna sociedad mercantil con régimen de capital variable para exigir a la sociedad que le devuelva las aportaciones realizadas del capital a su capital social, ¿sí? Desde mi punto de vista es el mecanismo más fuerte que la ley otorga a todo accionista para que se pueda desasociar en cualquier momento y de manera incausada. No se establece, a diferencia del 206, una causa en particular. Entonces, ¿qué dicen los artículos? Bueno, el retiro parcial o total de las aportaciones de un socio deberá notificarse a la sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente si se hiciere después. Y luego la limitación en el 221. No podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social. Entonces, vamos a analizar los elementos que extraemos de esta definición legal. Primero, ya les adelantaba, el derecho de retiro es incausado. Es decir, a diferencia del de separación, no está sujeto a ninguna causa, sino que el legislador permite al accionista el libre ejercicio de este derecho y no lo somete a alguna restricción en cuanto a su procedibilidad. ¿Sí? De tal suerte que cualquier accionista podría en cualquier momento ejercitar este derecho para que la sociedad le devuelva sus aportaciones y sin estar condicionado a algún supuesto de procedencia. Pero mucho ojo, este concepto de libre derecho de retiro no significa que se pueda separar en cualquier momento y de manera inmediata y sin observar ninguna formalidad. Como ya veíamos, se establece una temporalidad que es muy relevante, ¿sí? ¿Por qué? Va a surtir efectos
al final del ejercicio, si el derecho de retiro se ejerce dentro de los primeros 3 trimestres o hasta final del ejercicio siguiente, si se ejerce este derecho durante el último trimestre del ejercicio. Esta limitación tiene, a mi entender, 2 propósitos fundamentales muy relevantes. Primero, el que la sociedad pueda estar prevenida con los fondos suficientes, con el flujo de efectivo suficiente para hacer frente al reembolso. Y 2, dar seguridad a los acreedores de que esta, digamos, precaria garantía de permanencia que corresponde a una sociedad de capital variable se va a conservar hasta el final de estos ejercicios. Entonces, a diferencia del derecho de separación que de cierta forma puede planearse, es decir, políticamente la mayoría, al tomar un acuerdo, tú más o menos puedes tantear el agua, ¿no? Y decir, no, pues yo sé que tal, tal y tal están en desacuerdo y a lo mejor ejercitan el derecho de separación. Entonces, tienen oportunidad de planificar y tener flujo de efectivo para afrontar esa eventualidad. Sin embargo, el derecho de retiro, al ser incausado y al poderse dar en cualquier momento, pues no permite esta planeación. Por eso es que tiene estos 2 efectos ese plazo, ¿no? Prevenir a la sociedad para que genere flujo y pague llegado el momento, y también dar la seguridad a los acreedores sociales. Estos plazos pues constituyen un diferenciador muy importante con el derecho de separación, y aquí ya podemos perfilar el por qué la importancia de uno y de otro y de cómo se complementan. ¿Sí? Porque luego podría decirse, oye, el derecho de separación, pues ¿para qué? Si es una SADCB y tienen el derecho de retiro, pues lo ejercitan en cualquier momento. Sí, pero sí tiene particularidades, no se tiene que pagar de golpe, ¿no? El reembolso tiene que esperar. Entonces, bueno, todo esto es un diferenciador importante. Luego, el retiro puede ser parcial o total, otro de los elementos que extraemos de la definición, ¿no? Aquí no, el retiro parcial o total. Entonces, este artículo no obliga de ninguna manera que el accionista tenga que ejercitar este retiro por todas sus acciones, lo puede hacer por una fracción, por otras no. Lo que sí no puede hacer es solicitar retirar una fracción de una acción. ¿Por qué? Porque ello conduciría a su división, lo cual está prohibido por el artículo 122 de la ley, que dice que las acciones son indivisibles. Luego, el derecho de retiro se refiere a las aportaciones, o sea, de manera expresa dice reembolsar, devolver las aportaciones. Aquí hace referencia a las aportaciones. Entonces, esto, o sea, no se hace una distinción, una aclaración adicional. Así que nos llevaría a entender que se habla, bueno, esto lo digo a manera de planteamiento, ¿no? Nos llevaría a entender que lo que se tiene que reembolsar es literalmente las aportaciones, es decir, aquellas cantidades de dinero que el accionista transmitió a la sociedad. El ejemplo que les daba hace rato, oye, yo aporté 50,000 pesos, ¿me vas a regresar 50,000 pesos? O sea, nunca se dice si lo que se va a devolver es el valor histórico de las aportaciones, valor actualizado conforme a algún índice, la proporción del valor que representen las acciones respecto del patrimonio social, o algún otro criterio. O sea, aquí sí la ley nos deja totalmente en un gran estado de incertidumbre. Parece inequitativo, a mí me pareciera, que se prive a un accionista de los beneficios que razonablemente espera de su inversión, si es que le van a regresar exactamente, yo aporté 50,000, me va a regresar 50,000, pues me estás privando de esas ganancias que yo esperaba tener. O a la inversa, si la sociedad tiene pérdidas, yo le metí 50 y me regresa 50, pues yo me estoy llevando una utilidad que la sociedad no tiene o un beneficio que la sociedad no tiene. ¿Sí? Entonces, para ambos lados hay incertidumbre y hay pues, un interés jurídico digno de protegerse, que tendría que especificarse, ya sea legalmente o por lo menos estatutariamente. Como alternativa para esta problemática, tradicionalmente la doctrina se ha pronunciado, por ejemplo, para aplicar criterios que se establecen en otros artículos de la ley, como el propio 206 o el criterio para la amortización de acciones con utilidades repartibles, etcétera, ¿no? Por la realidad es que no hay un criterio o no hay
sí, un criterio firme y sobre todo no hay en la ley algo que nos diga cómo debemos actuar. Desde mi punto de vista y siendo congruente con lo que les decía del derecho de separación, yo creo que el accionista no tiene derecho a que se le devuelva solamente el valor nominal de su aportación, sino que su derecho es que se le pague su cuota en el haber social de la sociedad. O sea, completo. Divido mis acciones entre el haber social y eso, o sea, y el porcentaje que representan mis acciones, ese porcentaje es lo que me corresponde, lo que le corresponde por el reembolso. Eso es lo que correspondería de una manera equitativa, justa, desde mi punto de vista. La diferencia con el derecho de separación sería, pues, los plazos de pago. Yo tengo que esperarme un buen tiempo a que se me reembolse o no, dependiendo de lo que, del derecho que estoy ejercitando. Ahora. Si me permite, Daniel. La maestra se puntualiza que también las sociedades cooperativas son la excepción, ya que uno de sus principios contenidos en el artículo 6º, fracción primera, habla de la libertad de asociación y retiro voluntario, aunado con el artículo 11, fracción segunda, serán de capital variable. Y el participante Pablo dice, en su opinión, maestro Daniel, ¿podría pactarse en estatutos o como acuerdo de asamblea que se retorne el capital? ¿Se retorne su capital conforme a cierto criterio, valor en libros actualizado o alguna otra opción o qué recomienda usted? Ok, bien. En cuanto a lo primero, sí, justamente, ¿no? Las sociedades cooperativas son un régimen de excepción de esto. De hecho, la sociedad cooperativa no puede adoptar el régimen de capital variable, debe adoptarlo, o sea, no puede no ser de capital variable, ¿no? Entonces, pues evidentemente todo esto tiene su propia regulación. Y en cuanto a modificaciones vía estatutaria, sí, desde mi punto de vista es totalmente válido, se pueden establecer criterios distintos. Lo voy a abordar un poco más adelante. Vamos a platicar un poco de este régimen convencional y lo abordo un poco más adelante, ¿no? Entonces, aguardamos un poquito este punto. Ahora, lo siguiente a mí me parece bien interesante, muy apasionante este tema o este aspecto del derecho de retiro, ¿sí? Que solo puede ejercerse respecto del excedente del capital mínimo. Y de aquí se desprende una evidencia, una práctica dogmática que se da en el foro mexicano, hablando del foro mexicano, en la práctica mexicana en general, todos, jueces, funcionarios, abogados, litigantes, corporativistas, fedatarios, etcétera, y que proviene de una indebida interpretación y de un mal entendimiento del régimen de capital variable. Este derecho de retiro está totalmente relacionado con el régimen de capital variable, ¿no? Como ya decíamos mención. Entonces, vamos a hacer una pequeña referencia a esta práctica dogmática. Si el derecho de retiro opera libremente en las sociedades de capital variable, pero solo respecto del excedente del capital mínimo, así se establece, no es la limitación que se establece en el artículo 221. Entonces, en la práctica es muy común que en el estatuto de una sociedad anónima se vaya a establecer que el capital mínimo va a estar documentado en determinada serie de acciones, por ejemplo, digamos, no acciones serie A, mientras que el capital variable se va a documentar en acciones B, C o cualquier otra. Una cláusula modelo sería más o menos como esta que aquí les presento, ¿no? Seguramente han visto una así o muy similar, ¿no? Porque es lo que abunda. ¿Qué dispone, no? En términos así rápidos. El capital social mínimo que constituirá la porción fija será en cantidad de 50,000 pesos representado en 50 acciones serie A con valor nominal. La porción variable no tendrá límite y será representada por acciones nominativas de la serie B, C con valor nominal de 1,000 pesos. El capital mínimo fijo no podrá ser aumentado o disminuido, sin embargo, la asamblea de accionistas tendrá la facultad para aumentar o disminuir la porción variable del capital social. ¿Le suena algo así? Seguramente sí. Entonces, la práctica dogmática a la que me refiero consiste justamente, primero, en diferenciar o pretender distinguir, segregar dos porciones del capital social, como si el capital social pudiera dividirse, ¿sí? O sea, una parte fija y una parte variable. No obstante, en la Ley General de Sociedades Mercantiles jamás se hace una alusión al término capital fijo. Basta que ustedes ahorita y en su
quien tenga curiosidad en su equipo de cómputo, abran en Word la Ley General de Sociedades Mercantiles, control B, busquen fijo y van a ver que nunca les aparece, no existe ese término en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si una sociedad asume la modalidad de capital variable, todo su capital está sujeto al régimen de capital variable, con ciertas limitaciones que ahora vamos a ver, ¿sí? No genera con esa modalidad de capital variable que se vaya a segregar en dos porciones, la fija y la variable, sino que su capital social es uno solo, ¿sí? Solo que se sujeta a la modalidad particular contemplada en este capítulo 8º de la Ley de Sociedades Mercantiles. Entonces, lo que la ley realmente prevé para el caso de una sociedad anónima que asume la modalidad de capital variable es la necesidad de establecer un capital social mínimo estatutario, ¿sí? Que este capital mínimo estatutario cumple con la finalidad de ser la garantía, también mínima, frente a los acreedores de una sociedad. Esto lo exponen los grandes maestros del derecho mercantil mexicano, Barrera Graf, Mantilla Molina, Rodríguez, etcétera. Los principios, entonces, de conservación del capital social que se establecen en la Ley de Sociedades Mercantiles tienden a ofrecer esta protección a los acreedores sociales. Entonces, en relación, aterrizando esto de lo que estamos hablando con el derecho de retiro, la posición dogmática que deriva de estas interpretaciones sería que los accionistas titulares de acciones de la serie A en una sociedad que tenga una cláusula similar a esta que les presento, no podrían ejercer su derecho de retiro porque esas acciones representan el capital fijo. Pero preguntémonos si ello es verdaderamente cierto y vamos a ver con un ejemplo si realmente es esto lo que dispone la ley. Digamos que la sociedad de nuestro ejemplo tiene un capital social de 1 millón de pesos que ha sido producto de distintos aumentos que se han acordado previamente por la Asamblea, que tiene un capital mínimo estatutario de 100,000 pesos, acciones de distinta serie, cada una con valor nominal de 1,000 pesos, y se conforma por 3 accionistas en las proporciones que aquí les presento, ¿no? La accionista 1 tiene 20,000 pesos, acciones serie A, accionista 2, 30,000 acciones serie A y 400,000 serie B, accionista 3, 50 serie A, 500 serie B. Entonces, ahí están, 100 acciones serie A, 900 serie B y tiene un capital social de 1 millón de pesos. Si en estas condiciones el accionista 1, ante la poca influencia que tiene ya en la sociedad, porque su participación se ha diluido a través de los aumentos que se han ido haciendo, si quisiera hacer uso de este derecho de retiro, ¿podría hacerlo? Les dejo, piénsenle. Pues la solución dogmática de la que les he estado platicando diría que no, ¿sí? ¿Por qué? Te dirían porque sus acciones representan el capital fijo. Pero, nuevamente, veamos qué nos dice el artículo 221 en cuanto a la limitación. No podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social. Entonces, en este ejemplo que le estoy dando, el capital mínimo estatutario se estableció en 100,000 pesos. El retiro por parte del accionista 1, ¿qué implicaría? Que la sociedad disminuyera 20,000 pesos de su capital social, ¿sí? Y entonces nos quedaría un capital social de 980 pesos. De 980,000 pesos. Entonces, el ejercicio del derecho de retiro en estas condiciones tuvo como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital de la sociedad. Pues no, ¿no? El capital quedó en 980,000 pesos y el mínimo es de 100,000. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede sostener razonablemente la negativa para que se permita ejercitar este derecho en casos como este, cuando el capital sigue siendo mucho mayor al mínimo? ¿Sí? Con esto creo yo que se puede ver claramente, al menos desde mi perspectiva, lo dogmática de esta interpretación. ¿Por qué, no obstante ello, es la que impera en nuestro foro? Pues justamente por su carácter dogmático. Fíjense, la RAE nos establece como concepto de un dogma que es una proposición que se asienta por firme, que se asienta, así que se asienta por firme y cierta como principio innegable,
no es sujeto nunca a comprobación. Entonces, este tipo de prácticas se vienen haciendo así porque así las aprendimos o así nos las enseñaron y no cuestionamos nunca si de verdad es esto lo que establece la ley, que ya vimos que no. E inclusive, si vamos más allá de una interpretación meramente literal, esta práctica dogmática sigue siendo injustificada. ¿Por qué? Como les dije antes, lo que pretende el legislador con este capital mínimo es dotar a los terceros de un mínimo de garantía respecto al cumplimiento de obligaciones de la sociedad. Entonces, a los terceros les va a dar igual, en principio, si lo que se cancela son acciones A, B o C, ¿no? O de cualquier otro. Lo importante para ellos es que el importe mínimo que constituye su mínima garantía se mantenga incólume, que no se modifique. Entonces, bueno, ahí está este tema y todavía daría para más, pero es en lo que tiene relación con el derecho de retiro. Y bueno, finalmente, en cuanto al derecho de retiro, el artículo 14 de la ley nos establece una subsistencia de responsabilidad por parte del accionista que se retire. Nos dice que el socio que se separe o sea excluido queda responsable para con los terceros de todas las operaciones pendientes en el momento de la separación o exclusión y que el pacto, en contrario, no va a producir efecto en contra de tercero. Aquí hay algunos tratadistas que dicen, no, este artículo 14 no se aplica en el derecho de retiro. Hay otros que dicen que sí. Yo me adhiero más a los que dicen que sí, con opinión que comparten, por ejemplo, Mantilla Molina o Philip Frisch, porque en términos generales nos dicen, a ver, el derecho de retiro de ninguna manera puede excluir la responsabilidad que el accionista tenía durante el... ¿Alguien habló, no? De ninguna manera puede excluir la responsabilidad que el accionista tenía durante el tiempo en el que fue accionista. ¿Sí? Sería burlar a los terceros o burlar la buena fe si el retiro de los socios les privara de esta o les excluyera de esta responsabilidad durante el tiempo en el que sí fueron socios. Pero sí hay otras normas que evidentemente no van a aplicar, por ejemplo, los principios de publicidad en la reducción de capital y el derecho de oposición por parte de acreedores que se establece en el artículo 9 de la ley, no sería aplicable tratándose del derecho de retiro. Y bueno, con todo esto, de todo lo que ya hemos platicado, podemos ver claramente que aquí en particular, en el derecho de retiro, miren, cuando les hablaba del de separación, les decía conveniencia de reformar el diseño legal vigente. Aquí ya no hablo de conveniencia, aquí ya hablo de necesidad, aquí sí es necesario. ¿Por qué? Porque no se establece ninguna referencia al valor, cómo se tiene que hacer. Oye, ¿qué tal si las partes no lo estipulan? Afortunadamente, está en manos del abogado, del asesor, el introducir al momento de constituir una sociedad o el recomendar que se introduzca una cláusula de este tipo, pues si no se hace, conforme a qué valores se van a tomar. Entonces, creo yo que aquí sí es necesario modificar este régimen normativo. Ahora, platicando un poco del régimen estatutario, del régimen convencional, de la posibilidad de establecer cláusulas estatutarias de retiro o de salida. ¿Sí? El régimen, primero, tenemos que ver el régimen normativo de la sociedad. Se va a conformar por dos categorías, digamos, en términos generales, primero empezando desde arriba, dos categorías: normas de origen legal y normas de autonomía privada. Algunas de las primeras, de las normas de origen legal, van a tener un carácter imperativo y otras un carácter dispositivo. Las imperativas constituyen un límite a la autonomía de la voluntad, ¿sí? De tal manera que los socios no pueden establecer en el contrato social ninguna estipulación que contravenga este tipo de normas dispositivas. Imperativas. Por otro lado, las normas dispositivas son aquellas estipulaciones que pueden complementar el contrato social y que se establecen, pueden ser establecidas o no, según sea la voluntad de las partes. ¿Sí? Y de esta forma, establecer una regulación que pueda diferir en mayor o menor medida a la que propone el legislador, dependiendo del tipo de sociedad de que se trate. A su vez, en lo que respecta a estas normas de autonomía privada, podemos distinguir otros tres tipos de estipulaciones. Primero, las necesarias, es decir, son aquellas que por imperativo legal
los socios tienen que acordar y tienen que establecer en el estatuto. Nos lo establece el artículo 6º y 7º de la ley, ¿sí? Denominación, objeto, capital, cómo se va a integrar el capital, domicilio social, etcétera, ¿no? Este tipo de estipulaciones son necesarias. Luego tenemos las estipulaciones naturales, ¿sí? Que serían aquellas que tienen un carácter típico, es decir, en la ley están reguladas, se pueden introducir o no modificaciones en contrario. Si no se estipula nada en contrario, pues entra lo que naturalmente establece la ley. Y estipulaciones adicionales, que ya serían estipulaciones ya típicas, potestativas, en donde los mismos accionistas van a perfilar en mayor o en menor medida las particularidades, van a confeccionar el traje a la medida, ¿no? de su sociedad. La van a adaptar particularmente a lo que ellos han acordado. Luego, tenemos todo esto, nos da pie a la libertad contractual en materia societaria, que deriva, bueno, deriva desde siempre. Siempre ha existido una cierta libertad, un margen de libertad contractual en materia societaria. Sin embargo, es a partir de la reforma del 2014, de junio del 2014, que se aprecia con mayor claridad, con mayor nitidez este derecho. ¿Por qué? Se introdujo un segundo párrafo en el artículo 8º de la ley que establece que las reglas permisivas contenidas en la ley no constituyen excepciones a la libertad contractual que prevalece en esta materia. Entonces, esta norma se integra por dos componentes fundamentales. Primero, reconoce el principio de libertad contractual y que este principio prevalece en materia de sociedades, y por otra, también prevé que las normas de carácter permisivo no son las únicas excepciones que se pueden establecer en una sociedad en ejercicio de este principio de libertad contractual. ¿Bien? Hasta antes de la reforma del 2014 era debatible algunos puntos, oye, esta es norma dispositiva, esta no. Total, que bueno, todo esto se supera. Ya actualmente el principio de autonomía privada en sociedades mercantiles es claro, es amplio, y se redujo por consiguiente la cantidad de preceptos que se consideran imperativos. Todo esto para una sociedad anónima a partir del 2014, pero ya se venía desarrollando con la SAPI desde la Ley de Mercado de Valores en 2006. Hay un gran margen para dar rienda suelta a este principio de autonomía de voluntad, evidentemente no en cuanto al tipo de sociedad. ¿Por qué? La Ley de Sociedades Mercantiles en su primer artículo nos establece el catálogo, que es un numerus clausus, es decir, no tiene un carácter limitativo, ¿sí? Las sociedades que se constituyen que tengan naturaleza mercantil tienen que adoptar una de esas formas, si no, pues evidentemente no es mercantil. Pero en donde sí opera el principio de libertad contractual justamente es para individualizar estatutariamente el contrato social con normas, insisto, que se puedan ajustar a la medida de cada una de las partes. Y esto ya lo vemos reforzando el régimen legal, particularmente lo que platicábamos del derecho de separación y retiro, con la introducción primero, la modificación que se hizo al artículo 91 de la ley, en esa misma reforma de junio del 2014, y en la fracción séptima, inciso B, se contempla expresamente la posibilidad de que los socios puedan pactar causas adicionales para la separación, para la exclusión, para el retiro de los socios, que sean adicionales a lo que dispone la ley, es decir, a lo que ya vimos con anterioridad. Hasta antes del 2014 se discutía mucho esta posibilidad. Había algunos juristas como Philip Frisch que decía que no podía, que el derecho de separación no podía ni ampliarse ni restringirse, ¿no? Otros como Barrera Graf decían, no, claro que sí puede ser ampliado. Pero bueno, esto se superó y actualmente no es, desde mi punto de vista, creo que no es ni siquiera debatible, ¿no? Se puede hacer, la ley lo establece claramente en esa fracción séptima, inciso B del artículo 91. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría emplearse el derecho de separación? Se podría conceder este derecho o habilitar distintas causas para que se pueda ejercitar, que sean adicionales a las previstas por la ley, pero que se consideren igualmente relevantes.
Por ejemplo, lo que les decía hace rato. Oye, si la sociedad lleva a cabo una fusión, que se conceda el derecho de retiro. Este es un ejemplo. Evidentemente, cualquier causa que se adicione tendría que ir relacionada con la manera de acreditar la existencia de esa causa, la forma en la que se va a ejercer el derecho, el plazo para ejercerlo y otras particularidades. Todo ello, desde mi punto de vista, se puede estipular. También puede ampliarse, y esto es bien importante, esto también sería algo fundamental, debiera ampliarse para que este ejercicio de separación pueda ser ejercitado cuando el accionista no haya aprobado el acuerdo. No solamente cuando haya votado en contra, sino cuando no lo haya aprobado. Si no está, si no tiene derecho a voto, si se abstiene, o sea, si no lo aprueba, que tenga el derecho. Con eso, sí ampliaría su efectividad como un medio de tutela del accionista ante cambios relevantes que modifican sustancialmente la sociedad. Y en este punto siempre de adicionar normas estatutarias válidas al contrato social, es enriquecedor realizar un análisis de derecho comparado, ¿no? En la ley de sociedades comerciales de España, por ejemplo, se requiere esto, que el accionista no haya votado a favor, ¿sí? Con lo cual, como les decía yo, se incluye accionistas ausentes, disidentes, abstenciones y sin derecho a voto. Y también se prevén causas importantes que difieren o que se adicionan a las previstas en la ley, por ejemplo, en la ley de sociedades mercantiles, por ejemplo, la prórroga de la sociedad o la falta de distribución de dividendos en 5 años seguidos. Eso da pie al derecho de separación. Oye, ¿sabes qué? Es una sociedad que le ha ido muy bien, pero la mayoría lleva 5 años seguidos que ha resuelto no distribuir las utilidades, siempre las está reinvirtiendo. Pues yo soy accionista minoritario y yo quiero cash, ¿no? Yo quiero ya hacer efectivos mis derechos. Bueno, tienes derecho de retiro y entonces se te tendrá que pagar con tus utilidades implícitamente en el valor de la acción. Entonces ahí está, ¿no? En cuanto al derecho de retiro, como les decía, en principio opera libremente, pero estatutariamente es válido que se establezcan ciertas restricciones. Por ejemplo, establecer un periodo de permanencia mínimo durante cuyo periodo no pueda retirarse las aportaciones o que se puedan realizar de una manera más restringida, paulatinamente o sujeto a ciertas condiciones. Todo esto se puede establecer, pero muy relevante sería lo que les decía hace rato, incluir un procedimiento claro para evaluar las aportaciones y que se determine así lo que el socio debe recibir. La cláusula estatutaria debiera incluir un criterio objetivo, un procedimiento y la participación de peritos, de terceros confiables que puedan estimar de manera objetiva el valor de las acciones, por supuesto, un perito evaluador o un corredor público, y también otorgar un amplio derecho de información al accionista que va a ejercitar el derecho para que tenga acceso pleno a toda la información financiera y así pueda evaluar que el importe que se le está reembolsando realmente corresponda al valor de sus acciones. Y bueno, en cuanto a limitaciones del derecho de establecer de estas modificaciones estatutarias, pues bueno, siempre hay que tener en cuenta que no se vulneren las disposiciones legales ni los principios de buena fe que permean en todo nuestro sistema jurídico. Y además, muy importante, no debe de perderse de vista en el momento en el que se esté negociando el ingreso de un inversionista invitado, que se trata de una inversión de capital de riesgo, es equity risk. ¿Qué quiere decir esto? Si el accionista, o sea, este inversor requiere garantías como un reembolso mínimo garantizado o que pueda retirarse en cualquier momento y se le tenga que hacer efectivo ese reembolso en el momento en el que él lo quiera. O sea, todo este tipo de cuestiones son, desde mi punto de vista, limitaciones que tendrían que establecerse, no tanto porque la ley te lo esté prohibiendo, sino porque a final de cuentas no se va a cumplir con el objetivo de que la sociedad esté realmente capitalizada y sobre todo se pueden perjudicar derechos de terceros, como les comentaba, de esta manera. ¿Por qué? Porque lo que constituye el capital con el que están, el capital de la sociedad con la que están contratando, el día de mañana puede desaparecer, esfumarse sin mayores requisitos. Entonces, todo esto constituyen mecanismos limitaciones, que deberían tomarse en cuenta al momento de establecer cláusulas de salida. Y finalmente, ya para terminar, para ir perfilando con nuestra terminación y dar el tiempo que quede ahí para si existía alguna pregunta.
En cuanto a la exclusión de accionistas, tenemos dos escenarios, ¿sí? Uno antes del 2014 y uno después del 2014. Las cláusulas que permiten la exclusión de accionistas son relativamente novedosas en México, no porque no estuvieran permitidas por la ley, sino porque eran rechazadas para sociedades anónimas configuradas como sociedades capitalistas en lo que solo importaba el dinero del socio, y se hacía total abstracción de su persona o de la conducta que llevara a cabo. Esto hasta antes del 2014, tratándose, insisto, de una sociedad anónima. Sin embargo, pues, todo evoluciona. Actualmente ya la persona del socio y en general de la parte con la que tienes una sociedad sí importa, ¿sí? Y de ahí viene la necesidad de que los socios incluyan ciertas causales que vayan a prevenir conflictos o que prevengan que la sociedad se ponga en riesgo por conductas atribuibles a los propios socios, que la puedan paralizar o que de alguna forma ocasione una disputa entre los propios socios, insisto, por conductas atribuibles a ellos. Es por esto que en la reforma del 2014 se introduce también la posibilidad de tomar estos acuerdos de exclusión de socios. Hasta antes de esta reforma, la ley estipulaba dos mecanismos nada más para que una sociedad anónima, insisto, en una sociedad de personas siempre han existido causales de exclusión. En una sociedad anónima solo se contemplaban dos modalidades, digamos, dos formas de exclusión. Primero, cuando el socio no pagaba sus aportaciones, ¿sí? De los artículos 118 y 121 se estipula todo este conjunto normativo. Oye, el accionista suscribió 100,000 acciones o 100 acciones con valor de 1,000 pesos por acción, 100,000 pesos, pagó el 20% y el resto no lo ha pagado. Bueno, se establece un mecanismo para que eso no pagado, transcurridos los plazos que establece la ley, pueda ser cancelado, de forma que se le excluye de manera indirecta por el resto de las acciones que no pagó, lo cual es un principio de todo tipo de obligaciones, ¿no? La facultad de resolver las obligaciones se encuentra recíproca en las implícitas para caso de incumplimiento, algo así nos establece el Código Civil y es lo mismo que corresponde en esta materia. Y el segundo procedimiento de exclusión era la amortización de acciones con utilidades repartibles, regulada en artículos 135 y 136. Oye, tenemos una sociedad con que le ha ido muy bien, tiene utilidades y tiene un capital social que ya resulta alto para lo que realmente requerimos. Vamos disminuyendo ese capital con utilidades repartibles, pero esto se realiza mediante un sorteo ante fedatario público y siguiendo las formalidades que se establecen en esos artículos. Entonces, estos eran las únicas dos posibilidades de mecanismos de exclusión en una sociedad anónima hasta antes del 2014. Algunos juristas con pensamiento de avanzada, como Barrera Graf, sí sostenían la posibilidad de establecer algunas otras causales vía estatutaria, pero existió por ahí un antecedente de un tribunal colegiado de circuito donde dijo, no, a ver, para que en una sociedad anónima se establezcan causales de exclusión, estas causales tienen que ser acordes con su naturaleza capitalista. Entonces, ahí estaba la discusión, ¿no? Ya con esta reforma de 2014, es claro que se pueden establecer todo tipo no todo tipo de causales que aunque la ley no lo diga, desde mi punto de vista, sí tendrían que ser tomadas en cuenta. ¿Por qué? No hay que convertir un procedimiento de exclusión de socios como una expropiación indebida del socio al que estás excluyendo a favor de la sociedad o del resto de los accionistas, ¿sí? Tampoco se tienen que, desde mi punto de vista, no serían efectivas que se estipularan cláusulas de exclusión que sean irracionales, ¿sí? Que no tengan que estar fundamentadas, porque, ojo, hablamos de un acto que puede considerarse privativo en términos del 14 constitucional. Esto también fue discutido en su momento, ¿sí? Entonces, hay que enfocarnos para la efectividad de estas cláusulas que se trate de supuestos que denoten efectivamente una incompatibilidad definitiva entre los socios a los que se va a excluir y la sociedad, ¿sí? Que no se deba a un capricho o una ambición de la mayoría, ¿sí? Hay que tomar en cuenta factores como la calidad del accionista, el valor o la relevancia de la obligación que está incumpliendo, la influencia que tiene la sociedad, los efectos que tiene la conducta que se le está reprochando en la realización del objeto social o en el impacto de las ventajas competitivas de la sociedad, no sé, su prestigio, su imagen,
Todo este conjunto de elementos se tendrían que ponderar para que una cláusula de exclusión tenga efectividad y que ante un eventual litigio, digo, pues el accionista no está manco, no se va a quedar de mano seguramente. Entonces, tiene que estar bien fundado todo esto para que realmente sea sostenible. Cláusulas, o no cláusulas, mejor dicho, partiendo de esto, causales de exclusión, digo, aquí presento yo algunas, ¿no? Que creo que pudieran ser válidas, por ejemplo, que el socio se dedique directa o indirectamente a negocios o actividades iguales o similares a los de la sociedad, utilizando información de esta o sus elementos de propiedad industrial, o sea, que se vulnere un pacto de no competencia, ¿sí? O también una cláusula de reserva de información, creo que ahí estaría perfectamente justificable. O que el socio no asista a las asambleas generales de accionistas legalmente convocados durante, por ejemplo, 5 años, ¿no? O algún otro año, yo por decir algo. Eso también me parece justificable porque denota un desinterés por parte del socio, y esto a su vez, dependiendo del porcentaje de participación del socio, puede ocasionar un bloqueo societario, ¿no? Dependerá de este porcentaje el que se puedan o no tomar acuerdos. Luego, que el socio favorezca o induzca conflictos entre los socios, entre estos o la sociedad, o entre sus órganos, etcétera. O sea, que sea conflictivo. Que aproveche la firma social o el capital social para negocios propios sin que exista autorización, o que cometa actos fraudulentos, dolosos contra la sociedad o sus socios. Esto por dar un ejemplo, ¿no? Evidentemente, aquí la autonomía de la voluntad de la que hablaba opera plenamente, pero desde mi punto de vista, con las restricciones de las que ya les hablé. ¿Cuánto es lo que se le tiene que reembolsar al accionista? Aquí sí, a diferencia del derecho de separación y del de reembolso, desde mi punto de vista, si se le está excluyendo, si incurrió en una cláusula, en una causal de exclusión, aquí sí ya estamos hablando de una sanción. Entonces, podría establecerse, insisto, desde mi punto de vista, válidamente, que se le reembolse únicamente el valor nominal de sus aportaciones. Aquí ya no una cuota del capital social. ¿Por qué? Porque se le está excluyendo en virtud de que está incurriendo en causales que son de exclusión. Si no fuera así, sería bien sencillo entonces. Oye, ¿sabes qué? Si no me quieren reembolsar, incurro en esta conducta para que me excluyan y de todas formas me paguen todo, ¿sí? Inclusive hay algunos doctrinistas muy importantes, por ejemplo, aquí hablando localmente, no, bueno, no localmente, a nivel país, porque aquí da clases, ¿no? La maestra Zoila León Tobar menciona que para ella podría incluso establecerse una cláusula de exclusión que niegue cualquier derecho de reembolso al accionista, considerándolo como una pena convencional. Entonces, bueno, en el foro, a final de cuentas, hay opiniones respecto de los alcances del ejercicio de este derecho. Opiniones, bueno, no opiniones, mejor dicho, casos que apenas en la práctica se van llevando a cabo porque pues la reforma esta es relativamente reciente, no es que sea nueva, no digo, ya es del 2014, pues ya tiene 8 años, pues, no digo, tampoco es que, de hecho cumplió 8 años este mes, creo que fue, no me acuerdo si el 13 o el 14, no es cierto, fue en junio, bueno, acaba de cumplir, ¿no? Entonces ya tiene sus años, pero los procedimientos pues llevan su tiempo, ¿no? En lo que se aplica y en lo que se llevan los litigios, pues lleva su tiempo. Y bueno, digo, ya a final de cuentas y ya como conclusión, respecto de las relaciones de la sociedad con sus socios, el derecho de retiro constituye un principio de autodefensa de los socios frente a la sociedad en los casos en los que ya platicamos. Pero correlativamente, o visto desde el otro ángulo, el derecho de separación en contra del socio en los supuestos legales en que lo va a excluir, bueno, legales o estatutarios en que los va a excluir, constituye este mismo derecho que tiene la sociedad para defenderse de conductas reprochables al socio que le causan un perjuicio o que implican de alguna manera un menoscabo o en la sociedad o en la relación con los demás socios. Y pues bueno, esto sería todo. Y ahora sí, no sé, damos un espacio a preguntas. Sí, maestro Daniel, sí hay algunas preguntas. El licenciado José Jesús pregunta, ¿qué pasaría si varios accionistas ejercen su derecho de retiro y el retiro de varios o todos implica la disminución del capital mínimo de la sociedad? ¿Cómo se determinaría quiénes sí y hasta dónde se puede ejercer ese derecho de retiro?
Ok, buena pregunta. Creo que, digo, es un caso muy particular, pero creo que aquí tendríamos que atenernos a principios generales de derecho, ¿no? El que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, creo yo, digo, habría varias soluciones, ¿eh? Una es esa, a ver, te voy a ir reembolsando. Si varios me ejercitaron ese de derecho, no creo que todos lo hayan ejercitado al mismo tiempo. Entonces, vamos a disminuir el capital hasta donde alcance, hasta que quede el mínimo, y ya quien no alcanzó, pues ya no alcanzó, ¿no? O en caso también, u otra opción también sería que en lugar de esto se prorrateara. Es decir, a ver, son 5 los que me ejercitaron el derecho, entonces vamos a disminuir, pero de forma proporcional para afectar a los 5 hasta donde alcance, hasta que no se afecte el mínimo. Creo que estas serían alternativas que incluso se podrían considerar al individualizar la cláusula que corresponde en el estatuto social. Perfecto, muchas gracias. Y en relación a lo que comenta del tema del capital fijo y del capital variable y lo que establece nuestra norma, establece bajo la lógica que acaba de exponer, sí, el no limitar el derecho de retiro por ser titular el accionista de acciones de capital fijo. Lo que debería pasar es que en estatutos cierto capital variable sea posteriormente considerado como fijo, y también en relación a eso la maestra Terela Concha hace referencia al artículo 21 del Código de Comercio, fracción 12ª. Habla del capital mínimo fijo. Sí, muy bien, muy bueno, y qué bueno que la colega Tere hace esa mención. De hecho, lo iba a hacer, pero se me pasó entre la exposición. Ahorita vamos con eso. Primero, en cuanto a la primera pregunta, el primer comentario, no quiere decir que, es que, mucho ojo, lo que yo estoy exponiendo es que el capital, o sea, no hay dos capitales, no hay un capital fijo, no hay un capital variable, es un capital, es un solo capital. No quiere decir que unas acciones representen, o no tendría que ser, digo, la práctica así lo ha llevado a hacer, ¿sí? Ojo, pero no tendría que hacer lo que la ley o sea, no lo establece así, es que unas acciones tengan que representar este capital fijo, ¿sí? Y otras acciones el capital variable, o sea, todo el capital de la sociedad, si adopta el régimen de la modalidad de capital variable, todo el capital de la sociedad es variable, solo que no puede disminuirse por abajo del mínimo. Entonces, este es un tema, creo yo, de que se tiene que vislumbrar de una manera distinta, pero en toda la práctica, todo nivel práctico, desde el abogado, asesor, el fedatario, el registrador y jueces, todos, pues todos los que tenemos que ver con el foro, desde esta perspectiva que le estoy platicando. Y lo que mencionaba la maestra Tere es correcto. El Código de Comercio en el artículo 21, su fracción 12ª, establece que, bueno, primero en el artículo 21 establece cuáles son los actos inscribibles en el Registro Público de Comercio, ¿no? Y el 21 particularmente hace una referencia a capital mínimo fijo, así dice, capital mínimo fijo. Esta norma se reformó en el 2009, antes no decía así, antes decía cualquier modificación, no recuerdo exactamente cómo decía, ¿no? Pero las modificaciones, aumentos o disminuciones de capital social, algo así preveía. En 2009 se reforma, y se reforma, como suele desafortunadamente suceder, con una falta de técnica legislativa, en donde el legislador introduce en el Código de Comercio un concepto que no existe en la Ley de Sociedades Mercantiles, que es capital mínimo fijo, ¿sí? Existe el concepto de capital mínimo, pero no el capital fijo. Como ya les dije, busquen en la ley y no hace ninguna mención. Entonces, en 2009 se introduce esa particularidad, y en la exposición de motivos, ¿qué decía? ¿Qué se argumentó? Que la intención era que justamente los aumentos y las disminuciones de capital social que no afecten este mínimo no iban a ser susceptibles de inscribirse en el registro. Eso dijo en la exposición de motivos. Yo sé que ya hoy por hoy hay otros criterios en el registro, pero eso es lo que dijo el legislador. Esa fue la intención de esa modificación. Ahí pueden verlo en la exposición de motivos. Entonces, ciertamente se hace mención de un capital mínimo fijo, pero es por una falta de técnica legislativa. El término correcto es capital mínimo estatutario, porque recordemos que a partir de 2011, en diciembre de 2011, que también se reforma la ley, el capital mínimo que antes se establecía para un SDRL y un SA desapareció. Entonces, lo correcto es hablar de capital mínimo estatutario.
No hay un fijo, no hay un variable, es un mínimo, simplemente. ¿Sí? Ok, ahorita le doy el uso de la voz a la licenciada Jenny. Nada más tengo una pregunta previa. El limitante derecho de retiro contenido en el numeral 221 de la ley no sería contraria al derecho inalienable de la libre asociación. En ese mismo tenor, el licenciado Eduardo Gamboa Ahumada hace referencia: se tendría que iniciar la disolución y posterior liquidación al no contar con el capital mínimo requerido. ¿Y qué recomienda usted para que no existan dos tipos de capital? Ok. Primero, la primera pregunta. Aquí nos enfrentaríamos o estarían en colisión dos derechos. A ver, repítemela otra vez. La limitante al derecho de retiro contenido en el 221 no sería contraria al derecho inalienable de libre asociación. Ajá, perdón. Entrarían en colisión dos derechos. Si ese de libre asociación, porque, oye, me estás limitando, ¿sí? Porque el derecho de libre asociación, previsto constitucionalmente, por otro lado, o en su correlativo, conlleva el derecho de no asociación, ¿no? O sea, tan tengo el derecho de asociarme como el derecho de no asociarme o de salir, sí, pero también están dos cosas. Primero, el principio de pacta sunt servanda, ¿no? Los contratos deben ser cumplidos, entonces ahí también entra esto. Y en materia societaria hay otro principio que también entraría en colisión con esto, que es la protección a los derechos de los terceros. Oye, si se te está restringiendo el retirarte, si tiene por objeto o si ese retiro daría como consecuencia disminuir menos del mínimo el capital, pero pues sí, ni modo, esas son las reglas del juego y hay terceros que están relacionados con ello y el interés común es mayor que el interés individual, el interés particular. Entonces creo yo que ahí entra en colisión y por eso es que la limitación desde mi punto de vista es constitucionalmente válida. Y la segunda, ¿cuál era la segunda? En relación a eso misma, dice que entonces se tendría que iniciar la disolución y posterior liquidación al no contar con el capital mínimo requerido. No, bueno, es que el capital mínimo no tendría que disminuirse, o sea, el ejercicio del derecho de retiro no tendría que dar como consecuencia que fuera el mínimo. Si estatutariamente se quitara cualquier restricción, que también hay autores que sostienen que es válido, entonces ahí sí, pues oye, si es mínimo o una de, o sea, si baja del mínimo o una de dos, o modificas tu contrato social, ahí sí siguiendo los requisitos de publicidad y de oposición de los acreedores sociales, o sea, mi capital es de 1 millón, el mínimo, y ya nos quedaron 50, bueno, entonces modifico la cláusula del contrato social y doy publicidad y todo esto, o pues me llevo a disolución. También, ¿qué sucedería? Fíjense, se las cambio un poquito, pero partiendo del mismo supuesto. ¿Qué sucedería si el importe todavía, o sea, el derecho de retiro se ejercita por todos los accionistas menos uno, y ese uno sigue teniendo más del capital mínimo, pero ya no más es uno? La ley no establece que pueda ser uno, entonces también se incurriría en una causa de disolución, pues, ¿no? Entonces, tenemos que ver, desde mi punto de vista, implícitamente, aunque esto no te lo dice la ley, el artículo 220 y 221, otra limitación sería esa. Oye, no puedes llevar por menos de mínimo el capital, pero tampoco puedes quedar con el número de socios menores a los que establece la ley según tu tipo de sociedad, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Y le voy a dar, si me lo permite, la licenciada Jenny Estrella tiene la mano levantada. Sí, adelante. Maestro, buenos días. Antes que nada, felicitarlo por su excelente exposición. La verdad es que aprendí muchísimo. Y bueno, consultarle. Tengo un caso en particular de una sociedad, hablando de las causales de exclusión. De hecho, justo estaba esperando ese último tema. Incurre en que no asiste a asambleas más de 5 años. Es más, está no localizable el socio. El problema es que revisando antecedentes de los societarios, esta persona tiene el 85% de las acciones o de participación accionaria. Platicando con el otro socio me dice, es que fíjate que ya a mí me interesa esta sociedad porque lógicamente tiene muchísimo flujo y bla, bla, bla y así, ¿no?
y bueno, quiero excluir a este socio. Entonces, pues bueno, a ver, ¿cómo excluir? Entonces, hay que estudiar esta parte, porque como bien, si bien es cierto lo que usted dice, es que ahí incurriríamos en una parte de dejar el mínimo estatutario, tiene el 85%. O sea, ¿cómo puedes excluirlo? No puedes dejar a una sola persona, son dos socios. Y me dice, es que quiere entrar una tercera persona y me quiere comprar las acciones del desaparecido, por llamarla de una manera. Entonces, ahí yo sí me encuentro, digo, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Porque está ilocalizable, ¿cómo lo excluyes? Y si después regresa a ejercer un derecho de acción contra, o sea, contra la sociedad, etcétera. Entonces, creo que es un asunto muy interesante y la verdad lo he estado estudiando y por eso estaba esperando también el tema de exclusión, para ver cómo se podría tratar o qué recomendación jurídica usted podría dar o qué opinión pudiera dar. Muchas gracias. Ok, no hay de qué, Jenny, gusto saludarte. Bueno, y realmente ya al final tuve que dejar poco tiempo para el derecho de exclusión porque pues el tiempo se nos estaba acabando, ¿no? Pero digo, es un planteamiento relevante lo que comentas y cuestiones que ocurren. Tendría que analizarse, pues tenerse a la vista qué dispone el Estatuto Social, si es que establece algo relacionado con el derecho de exclusión, y es que si no lo ocasiona, si no lo expresa, sí es todo un tema, o sea, por eso es o de aquí resulta justo la relevancia de establecer mecanismos de desbloqueo, que de eso no hablamos en esta charla, ¿no? Pero mecanismos de desbloqueo, porque aquí hay un evidente desbloqueo. Oye, ese es el 85%, no podemos tomar acuerdos, no nos alcanza el quórum pues para casi nada. Digo, asuntos de asamblea ordinaria sí los puede tomar en segunda convocatoria, pero pues sí habría que identificar, ¿no? ¿Qué es lo que establece, no solo en cuanto a exclusión, sino en cuanto a otras cuestiones, cómo se toman acuerdos de aumento o disminución de capital sin afectar el mínimo, si está sometido a las reglas generales previstas por la ley, o un conjunto de elementos para pues, ver si de alguna forma nos podemos arreglar, porque de lo contrario, creo que incluso hasta podríamos hablar de una causal de disolución por pérdida de affectio societatis. La affectio societatis es ese deseo de permanecer en sociedad. Si hay una evidente pérdida de affecto societatis, pues desde mi punto de vista también se da pie a una causal de disolución, ¿no? Digo, evidentemente tendría que llevarse a través de un procedimiento judicial. Entonces, digo, hay alternativas, pero sí habría que revisar pues estos aspectos. Muchas gracias. No hay de qué. Gracias. Y otra pregunta también rápidamente. ¿Es válido que se reformen los estatutos antes de que se acuerde el reembolso? Es decir, disminuir el capital para que cuando se acuerde el reembolso no caer en el supuesto de irnos más abajo del mínimo. Pregunta Marta Aide. Sí, bueno, desde mi perspectiva sí. A final de cuentas, vamos, en una misma asamblea se pueden tomar distintos acuerdos y los acuerdos no se toman al mismo tiempo, ¿no? Van siguiendo el desarrollo del orden del día y llevan una secuencia en una línea temporal de tiempo. Entonces, si tomé un acuerdo previo anteriormente, pues el siguiente acuerdo puede ser, o no puede ser, mejor dicho, el siguiente acuerdo bien puede partir de este primero que ya tomé, ¿no? Un ejemplo, para llevar a cabo una decisión, te dice que la decisión no se puede llevar a cabo si las acciones no están totalmente pagadas. Bueno, ¿qué se puede hacer? Si tengo acciones que no están pagadas, en un punto de acuerdo previo, disminuyo el capital, digo, pensando que todos están de acuerdo, ¿no? Disminuyo el capital y ya en el siguiente punto acuerdo la fusión, digo, la decisión. Entonces, sí, desde mi punto de vista, eso es viable. Maestro, pues llegó a tener usted 155 participantes en su exposición. Los demás muy comentarios sí, muy bueno, muchas felicidades, un gran tema, una gran manera de llevarlo. Todos le felicitan por su maravilloso conocimiento del tema. Adquieran el libro de Daniel, por supuesto está a la venta, así que se echan una lectura por ahí y pueden pedir una cita con él para que se los autografíe. Todos pues lo felicitan por su exposición, agradecen y finalmente pues les hacemos saber a todos que estos espacios se buscan en coordinación con el Registro Público de la Propiedad y Comercio y el Colegio de Corredores Públicos del Estado para Jalisco y para toda la República. Excelente exposición, maestro Daniel Castillo. Sin lugar a dudas,
nos llenó de un gran conocimiento, y me voy a permitir dar lectura al reconocimiento virtual que luego le harán llegar de manera presencial a usted. El Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco, AC, y el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al maestro Edgar Daniel Castillo Ortega, Corredor Público 78 de la Plaza del Estado de Jalisco, por su gran, destacada y valiosa participación como expositor en el curso Exclusión de Socios, Derecho de Retiro y de Separación, fechado el 26 de julio de 2022 y signado por la maestra Karen Viviana Camarena Gutiérrez, presidenta del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco, y el maestro Eric Daniel Tapia Ibarra, director general del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco. Sin duda alguna, ambas instituciones se congratulan por tener expositores con ese conocimiento, y muchísimas gracias. Para algunos casos particulares que surjan, pues están los datos del maestro Daniel Castillo ahí al final de la exposición, para que lo busquen y puedan revisar esos documentos y que puedan darle puntual seguimiento a ese caso en particular. Pues de mi parte y de parte del colegio y del registro, les agradecemos a todos su participación. En verdad, muchas gracias, maestro, y pues muchas felicidades y muchas gracias a todos. Muchas gracias, no, al contrario, gracias a todos. Espero que pueda ser de alguna utilidad, y pues hasta pronto. Gracias a todos y hasta pronto, maestro Daniel, y gracias a todos por su participación. Bonito día, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bonito día.